Hola, soy Sergio Barrejón. Bienvenidos a Exigencias del Guión, la voz de los guionistas. En el verano de 2023, el guionista, director y profesor de la Universidad Pompeu Fabra, Víctor Alonso Berbel, publicó un contundente alegato titulado Decálogo para democratizar el cine del futuro. Su repercusión fue tremenda y hoy, año y medio después, sus 10 propuestas siguen estando plenamente vigentes. Paul Sánchez y yo hablamos con Víctor Alonso Berbel en la sede de Dama en Madrid para profundizar en las claves de su decálogo. Pero antes de escuchar la entrevista, oigamos un resumen de esos 10 puntos clave que defiende Víctor Alonso Berbel. Diez propuestas para romper con la espiral de desigualdad. Garantizar el acceso universal a los estudios de cine. Las universidades públicas deben estudiar críticamente la composición demográfica de su alumnado y luchar de la mano de los institutos por formar parte del imaginario de jóvenes de todos los perfiles socioeconómicos. Defender la educación pública desde nuestra práctica profesional. La precariedad económica lleva a muchos y muchas artistas a asumir trabajos como formadores en escuelas e instituciones privadas cuyas matrículas nosotros mismos no nos podríamos permitir. Productoras y agrupaciones profesionales se asocian con másteres privados como fuente adicional de financiación, contribuyendo a perpetuar la formación y el acceso al sector exclusivos para las élites. Ampliar nuestros equipos de trabajo y compartir espacios. La pasada huelga del Writers Guild of America reivindicaba la ampliación de las salas de guionistas para poder garantizar un sistema de aprendizaje y ascenso profesional escalonado. La atomización de los y las artistas freelance lleva a la falta de espacios en los que formarse profesionalmente. Los equipos transversales son garantía de democratización. Remunerar las prácticas. Trabajar no debería ser un lujo. Remunerar los desarrollos y nunca trabajar gratis. El trabajo arranca años antes de un rodaje y debe ser remunerado desde el principio. Reinventar los procesos de selección de proyectos. Las subvenciones públicas, laboratorios y residencias pueden reorientar sus procesos de selección para no privilegiar los proyectos ya consolidados. Hacer públicas las ofertas laborales. Llamar a puerta fría es la única forma de acceder a la industria para aquellas y aquellos que no cuentan con una red de contactos previa o con acceso a los foros del sector. Publicar ofertas y responder correos de desconocidos son gestos que rompen activamente con la endogamia. Hablar de dinero. La incomodidad histórica de los y las artistas para hablar de dinero beneficia solo a quienes se la pueden permitir. Compartir transparentemente sueldos y condiciones laborales evidencia que hacer cine es un trabajo. Cuestionar la meritocracia. Dejar de mentirnos para convencernos de que cualquiera puede ser artista y que aquellos que logran serlo lo son por mérito propio. Acompañarnos. Asociarnos para luchar colectivamente y abrir puertas a aquellas y aquellos que todavía no han recorrido nuestro camino. Víctor Alonso Berbel, bienvenido a Exigencias del Guión. Hola, buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Paul Sánchez, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Publicaste el decálogo el 26 de agosto de 2023 y tal como yo lo recuerdo, tuvo mucha repercusión. Empezaría preguntándote qué recuerdas de esa repercusión, de los días inmediatamente posteriores a publicarlo. Bueno, al final creo que de lo que se trataba era de arrancar una conversación y de alguna forma situar un horizonte, que es el horizonte de la clase social, hacia el que ir avanzando en el tema del cine. Yo creo que si humildemente intenté que contribuyera a algo, era únicamente a esto, a avanzar en esa conversación y poder ponerla en el centro de la mesa. Tengo la sensación de que en los últimos años hemos hecho muchos avances, por ejemplo, evidentemente en la cuestión de género, han sido unos avances extraordinarios. Hemos avanzado también, estamos avanzando en cuestiones de diversidad, de representación, y hay una última frontera que seguimos sin afrontar de alguna manera, que es la de la clase social. Entonces, de lo que se trataba era de intentar poner humildemente en el centro del debate este tema.
Intuyo que conversaciones habías tenido tú ya en tus círculos personales sobre este tema muchas veces, ¿no? Claro, tengo la sensación de que conversaciones tenemos todos y todas un poco en diversos momentos de nuestras carreras y de nuestras vidas académicas y profesionales, ¿no? Cuando estudiamos, porque nos preguntamos si no tenemos tantos recursos, si no tenemos el apoyo de nuestra familia, de una herencia familiar, bien sea en forma de capital cultural, bien sea en forma de capital económico que nos permita dedicarnos a esto, ¿cómo podemos acceder, ¿no? Cuando estamos estudiando vemos la barrera de forma muy clara, pero luego en los arranques de nuestra carrera profesional, en la etapa en la que me encontraba yo, veía que en los primeros trabajos sucede un poco lo mismo. Cuesta mucho saber cuáles son las ofertas laborales que están disponibles, cuesta mucho saber cómo pasar de determinados círculos a otros, y a la vez ves también a tu alrededor cómo determinados perfiles se acaban reforzando, ¿no? Hay un artículo que a mí me gusta mucho de Javier Fernández Vázquez y de Luis López Carrasco que se llama Los empleos del tiempo, y en el que ellos de lo que hablaban era en este momento de sus vidas en el que se estaban en aquella época presentando a festivales con proyectos, con cortometrajes. Ellos decían, siempre preguntamos a la gente, ¿tú de qué vives? Y las respuestas eran, no, de las becas, no, estoy viajando con mi corto por festivales, no sé qué. Y ellos decían, no nos salen las cuentas de las becas, de viajar con mi corto por festival. Entonces, creo que hay un doble discurso muy grande en el que verdaderamente nunca llegamos a hablar de esto, y sin embargo es un tema que está sobre la mesa, ¿no? Ese piso heredado en el Eixample que mencionas en tu artículo, y que es un poco la gran explicación a muchas de esas carreras. Es claro, puedes vivir de una beca y puedes vivir de 4 premios en festivales si no tienes los gastos comunes y corrientes de vivir en el día a día. Claro, si tienes eso cubierto es fácil, ¿no? Claro, esto en el libro de La muerte del artista, el autor, que es William Deresiewicz, lo explica muy bien y habla de cómo en realidad el reto principal de ser artista se ha desplazado, porque anteriormente el reto principal estaba en la producción y en la distribución. Era muy caro producir cine, ¿no? Entonces hablamos de esta democratización del cine que llega a partir del digital, la revolución del digital, los años 2000, ¿no? Y que aparentemente, en lo que luego se ha demostrado que era un espejismo, nos tenía que demostrar que iba a ser fácil acceder a algo, ¿no? Y luego lo que hemos visto es que en realidad, si todo el mundo puede acceder, si producir películas, cortometrajes es aparentemente tan sencillo, en realidad el filtro se coloca en la etapa anterior. Lo que pasa es que hay un cuello de botella enorme en el desarrollo, todo el mundo escribe, todo el mundo rueda, todo el mundo cuelga cortometrajes en las redes, y de lo que se trata es de esperar todo ese tiempo a que alguien te descubra. Por lo tanto, se desplaza el eje a la supervivencia. Tengo que lograr sobrevivir como artista. Y me parece muy interesante que esto hay datos que lo respaldan. Por ejemplo, el British Film Institute ha hecho un estudio en el que ha detectado que solo el 3% de los directores y directoras que hacen una película de bajo presupuesto, es decir, de menos de $500,000 en ese caso, $500,000 aproximadamente, solo el 3% hacen segundas y terceras películas. Claro. Wow. Claro, esto aquí en España no tenemos estadísticas equivalentes, pero estoy seguro que en nuestro entorno, a nuestro alrededor, vemos situaciones muy parecidas. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de poder sostenerse, de poder sobrevivir, de lo que tú decías, Sergio, de poder pagar el alquiler, ¿no? Entonces se produce este doble discurso en el que nadie verdaderamente habla realmente de lo que vive y de cómo vive. Y esto del piso heredado en el Eixample o en Chamberí es una anécdota, pero al final sí que responde a algo mayor, que es una cuestión estructural de decir, vale, tenemos toda una serie de filtros socioeconómicos que limitan el acceso de los estudiantes y las estudiantes al mundo del cine, y por lo tanto solo determinados perfiles acaban logrando construir una carrera, ¿no? ¿Qué impacto tiene esto? Que si queréis lo hablamos después, en las historias que contamos, claro, en la estética también, ¿no? En los temas que abordamos y en nuestros puntos de vista. A mí me gusta mucho una frase de Godard que dijo una vez en Calles de Cinema, en la que le preguntaban, ¿y por qué no hablas más de la clase obrera en tus películas, ¿no? Porque al final hablas siempre de los privilegiados. Y Godard decía algo así como, a mí ya me gustaría más hablar de los obreros, pero es que no los conozco. Claro. Entonces, en realidad, esa honestidad, ese reconocer el propio privilegio, me parece algo muy positivo, porque evidentemente no estamos diciendo que aquellas personas que vienen de entornos privilegiados no se puedan dedicar al cine, ¿no? Que no queremos echar a nadie. Claro. De lo que se trata precisamente es de que más gente pueda entrar. Y ojo, para contar sus historias y también las otras, porque si no me parece que aquí hay un arma de doble filo, ¿no? Que es el tema de poner la identidad en el centro, que es algo que por supuesto nos sirve como instrumento para visibilizar el privilegio, las distintas formas de opresión y quién no está accediendo, ¿no? Podemos ver qué voces están infrarrepresentadas y por lo tanto poner el foco en todas ellas, pero a la vez después queremos que estas voces accedan para hablar
de aquello que han vivido, pero también para contar todas las otras historias, no solo las suyas, porque si no, es un poco muchas directoras, por ejemplo, que ahora se quejan de, sí, podemos acceder con mucha más facilidad que antes a rodar películas, pero seguimos teniendo vetado el acceso a presupuestos mayores o a películas de género, ¿no? Seguimos encasilladas dentro de lo que se supone que tenemos que contar vinculado a nuestra propia identidad, ¿no? Háblanos de madres, háblanos de cuidados. Exacto. Sí. Muchas mujeres, compañeras que tengo, amigas, que entran en salas de guionistas y después se dan cuenta de que en realidad la expectativa es que están allí para hablar de determinados temas, ¿no? Aportar determinado punto de vista. Creo que es evidente que nuestra propia biografía condiciona nuestro punto de vista, por eso también queremos diversificar las voces en el audiovisual, pero no solo por eso, sino porque es una cuestión de justicia. Es decir, y esto es una cosa que David Muñoz apuntaba muy bien una vez, lo entrevistasteis la temporada anterior, y él precisamente hablaba de, sí, queremos diversificar las voces, queremos que se puedan contar todo tipo de historias, pero el motivo principal por el que reivindicamos esto es una cuestión de justicia. ¿Crees que en el momento de lanzar el artículo tuvo un impacto real o fue algo efímero de se habló durante unos días en las redes y luego se olvidó? ¿O ha tenido algún tipo de impacto real? En las redes siempre está este peligro, ¿no? De que las conversaciones sean efímeras y al cabo de un tiempo desaparezcan. Yo lo que intentaba apelar en el artículo era una cuestión de responsabilidad individual y a una cuestión de responsabilidad colectiva. Entonces, me parece importante poner el énfasis en algunas prácticas que podemos llevar a cabo desde nuestra responsabilidad individual, porque eso permite que no se diluya en el conjunto, ¿no? En una sensación de, bueno, hasta esto es muy difícil, hasta que la industria no cambie, hasta que todo no se transforme, yo no podré cambiar nada. Hay cosas que sí que podemos hacer personalmente y podemos hacerlas en diversas etapas de nuestra carrera, ¿no? Y son cosas tan sencillas como responder los correos electrónicos, ¿no? Que es una cosa que aquellas personas que hemos tenido que conseguir nuestros primeros trabajos escribiendo correos a puerta fría, yo todos los primeros trabajos que conseguí dentro del mundo del guión fueron inventándome las direcciones de correo electrónico, inicial, apellido, @dominio.com, enviando 17 mails que no existía esa dirección y luego uno colaba. Aquellas personas que hemos conseguido nuestros primeros trabajos así, agradecemos muchísimo cuando personas que están en otras posiciones nos respaldan. Y hay otra cuestión que, tratándose de un podcast de guión, me parece que es especialmente importante poner sobre la mesa, que tiene que ver con la docencia. Y yo creo que ahí es una cuestión polémica porque evidentemente no estamos acusando a ningún guionista ni a ninguna guionista de perpetuar la desigualdad. Nadie individualmente creo que sea responsable de cuestiones estructurales. Sin embargo, sí que hay una parte de responsabilidad individual que creo que tiene que ver con la educación pública y con un compromiso con la educación pública cuando muchos y muchas de nosotros y nosotras nos dedicamos a la docencia en universidades privadas o en programas que nosotros mismos, en nosotras mismas, no nos podríamos permitir. Yo no digo que nadie tenga que dejar de dar clase en ninguno de estos lugares porque evidentemente al final a lo que estamos respondiendo es una situación de precariedad estructural que nos lleva también a aceptar estos trabajos. Sin embargo, sí que podemos preguntarnos de forma cotidiana qué estamos haciendo para contribuir a representar otro tipo de voces, ¿no? Y a dar acceso a otros perfiles que de otra forma no accederían. Pues a lo mejor yo estoy dando clase en una universidad privada, pero puedo también mentorizar o acompañar al hijo de mi vecino o mi vecina que está interesado o interesada en acceder a este sector y no se puede permitir unos estudios. O a lo mejor dentro del programa o del máster en el que estoy, puedo contribuir a un programa de becas o puedo intentar que se introduzcan otros perfiles o puedo replantear la programación académica del programa en el que estoy para incorporar la perspectiva de clase igual que hemos incorporado la perspectiva de género, ¿no? Creo que estas son preguntas que nos podemos hacer y que es pertinente hacérnoslas con un cierto sentido de la responsabilidad, porque si no al final es eso, se diluye y lo que tú decías, un artículo, una crítica queda en una conversación de bar, sí, esto nos parece injusto, pero al fin y al cabo es, vale, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Tú estás remunerando las prácticas en la sala de guionistas o el programa en el que estás trabajando? Cosas tan sencillas como asociarnos, ¿no? Evidentemente, pues eso, los sindicatos de guionistas, las organizaciones, las asociaciones que defienden nuestros derechos, no aceptar trabajos no remunerados, ¿no? Porque estás precarizando el conjunto de la profesión. Son todo cuestiones que al final son de responsabilidad individual también, ¿no? Y que por lo tanto creo que tenemos que poner el foco. Hace 3 o 4 años di un taller gratuito o no sé si pedían 5 euros por PayPal para registrarse y me cayeron palos, tío. Que estoy precarizando el sector, que regalar el trabajo es un mal ejemplo y yo lo hacía pensando, estoy ya cansado de dar clase en
es que no quiero hablar mal de mis empleadores, que además organizan muy bien los estudios, pero en institución privada 1, institución privada 2, institución privada 3, que la más barata son 6.000 euros al año, ¿no? Quiero enseñar a gente que no tiene 6.000 euros al año, ¿sabes? Voy a organizar una cosa que no cueste nada, aunque yo no saque nada o saque prácticamente para pagarme la comida de ese día. ¿Cuál es la respuesta en ese caso? Porque dices, sí, efectivamente, yo estoy ahora trabajando gratis porque me lo puedo permitir. En tu opinión, ¿hice mal regalando el taller? Yo creo que convivir con la contradicción es inevitable cuando vivimos en un sistema que no decidimos nosotros, ¿no? Y que en muchas ocasiones no hemos votado tampoco. Entonces, claro, evidentemente va a haber un montón de contradicciones y me parece importante eso, no poner el énfasis en la parte que tiene que ver con la culpa, ¿no? Sin embargo, sí que creo que el compromiso pasa con la educación pública. Pues en tu caso, ¿no? Montaste un taller, pues eso, de como pudiste, ¿no? Desde las ganas y la voluntad de cambiar las cosas. Yo creo que tenemos organizaciones y tenemos instituciones que evidentemente deberían remunerar mejor el trabajo, etcétera, pero donde el trabajo de los profesionales y las profesionales sí que es remunerado y que permiten acceder a personas que de otra forma no lo harían. Sin embargo, este es uno de bastantes filtros, ¿no? Y no es el único. Entonces, por eso, de ahí el énfasis en diversificar, digamos, las formas de actuación. Yo trabajo como profesor de guión en la Universidad Pompeu Fabra. En la Universidad Pompeu Fabra hemos lanzado este año un programa para que puedan acceder a los estudios universitarios jóvenes del barrio en el que estamos en riesgo de exclusión. Y sin embargo no creemos que sea la única medida, porque por ejemplo nos hemos dado cuenta, haciendo una serie de talleres y formaciones internas con el profesorado, de que los horarios de la Facultad de Comunicación son completamente incompatibles con la vida laboral. Entonces, una cosa tan tonta como ver cuáles son los horarios de los estudios en los que estamos, incluso en una universidad pública en la que estudiar es prácticamente gratuito, si son incompatibles con el trabajo, pues evidentemente están creando un sesgo de clase también completamente invisible, ¿no? O cuáles son nuestros referentes, a quién invitamos a dar las lecciones inaugurales, las ponencias, qué proyectos han rodado, cómo los han financiado, en qué momento de sus vidas y, por tanto, qué modelos, qué referentes estamos generando para los jóvenes y las jóvenes que están estudiando. Por lo tanto, no solo el énfasis está en qué programas, pues eso, damos clase o participamos, sino también en cómo integramos la perspectiva de clase de forma transversal. Yo me acuerdo, hace un par de años en nuestra universidad nos pasaron un análisis con perspectiva de género de la bibliografía obligatoria de nuestras asignaturas. Habían visto cuántos autores y cuántas autoras citábamos. Claro, los resultados fueron escalofriantes, porque de pronto todos los profesores y profesoras nos dimos cuenta de que estábamos recomendando bibliografía escrita mayoritariamente por hombres. Bueno, pues a partir de ese momento, de recibir ese gráfico en el que pues a lo mejor un 80% de los libros que yo recomendaba en mi asignatura estaban escritos por hombres, tuve que hacer un trabajo activo que me pareció fascinante de ver, vale, en el mundo del guión, en el que siempre hablamos de McKee, Snyder, bueno, pues resulta que hay muchas mujeres a lo largo de la historia del guión que también han escrito, pues eso, de las narrativas clásicas y cómo romper con las estructuras, ¿no? Entonces, poner en valor eso. Pues ¿por qué no hacemos lo mismo con la perspectiva de clase, por ejemplo? ¿Qué referentes, qué directores, qué directoras estamos citando en clase? ¿Qué historias cuentan? ¿Desde dónde las cuentan? E intentar tener esas gafas, esa mirada, ¿no?, constantemente crítica respecto a los contenidos que tratamos. Tú eres profesor, imagino que habrás encontrado la tesitura de comentar con tus alumnos sus expectativas salariales y profesionales. Y me pregunto, ¿cómo se puede dar a los alumnos una perspectiva realista de lo que les espera sin ser desmoralizador? Esta pregunta me parece básica porque constantemente los alumnos y alumnas expresan, y yo creo que con toda la razón del mundo, porque yo me acuerdo de cuando estudiaba y me pasaba exactamente lo mismo, la sensación de que es muy deprimente que alguien venga a dar una charla o a darte una clase y te diga que es imposible vivir de esto. Porque tú estás en un momento de tu vida en el que quieres comerte el mundo, ¿no? Y de eso se trata. Y entonces me parece muy importante mantener esa ilusión y preservar eso, desde el equilibrio y la contradicción de lo que tú decías de, bueno, ese entusiasmo, ¿no?, del que habla Remedios Zafra. Hay que ser muy conscientes de cuáles son sus límites, ¿no?, y de hasta qué puntos nos puede llevar a la autoexplotación. Pero yo creo que sí que es posible vivir de esto. Y es posible vivir de esto de forma coherente con los propios valores y sin tener que renunciar a tantas cosas. Es cierto que en el camino profesional muchas veces hay que combinar la práctica del guión, la práctica de la agregación, con la práctica docente, con la participación en talleres, en masterclasses, en mentorías. Pero creo que todo esto, yo al principio de mi carrera lo veía como algo que me restaba. Es decir, si doy clase, estaré menos tiempo escribiendo. Si participo como mentor en este programa, estaré menos tiempo escribiendo. Y esto es un problema. Y a la que empiezas a hacerlo, de lo que te das cuenta es de que pasa exactamente al contrario, que es que
dar clase, la práctica docente, leer otros guiones, te hace mejor profesional. Entonces yo dejaría de verlo como algo que te limita, al contrario, es algo que te permite crecer profesionalmente, nutrirte de otras experiencias. Te obliga también el hecho de dar clase a estructurar en tu cabeza tu práctica profesional, que me parece algo muy saludable. Entonces, en ese sentido, yo creo que a los chicos y chicas que se están graduando ahora mismo de las universidades, de los programas de guión, se les puede decir: tranquilos, tranquilas, perseguid, claro que sí, vuestros objetivos profesionales, podréis dedicaros a esto si trabajáis, pero esto no es un mito del valor, digamos, de que esto vaya a poder pasar de forma segura. No, seguramente tendréis en los primeros años que combinarlo con otros trabajos, tendréis que combinarlo con otros proyectos, tendréis que escribir muchos proyectos a la vez, por ejemplo, que esto es algo que yo también me he dado cuenta. Los desarrollos duran tantos años que tú tienes que tener un montón de proyectos en distintas fases a la vez, ¿no? Por lo tanto, es posible vivir de esto, pero hay que ir con mucho cuidado con estos mitos que nos contamos a nosotros mismos y a nosotras mismas de sí, es posible, si tú trabajas lo suficiente lo vas a conseguir. No siempre. Hay que mirar cuáles son las condiciones socioeconómicas que nos rodean y que nos colocan en una posición más de un acceso más sencillo o más difícil al sector, ¿no? Por ejemplo, me parece muy relevante esta cuestión. Voy a decir algo un poco polémico, pero en el pasado encuentro de guionistas, que lo disfruté mucho, tengo que admitir que me ponía un poco nervioso con algunas de las intervenciones, porque sistemáticamente en este tipo de foros se da una lógica de dar consejos a la gente, ¿no? Al final, aquellos profesionales que están en el escenario se dedican profesionalmente, están en la cumbre de su profesión, por eso están ahí, y por lo tanto es muy habitual que los estudiantes, las estudiantes que participan en este tipo de encuentros pregunten cómo hacerlo. Y sin embargo hay una absoluta autoconsciencia del sesgo del superviviente, que es un mecanismo de selección que pasa constantemente, que es que invisibilizamos el hecho de que aquellas personas que están ahí son una minoría absoluta, por eso están en el escenario. Y por lo tanto, sus consejos y aquellas cosas que hayan hecho son precisamente las que menos se van a aplicar a la mayoría de la población. Sí, es la quiniela que salió ayer. Claro, por lo tanto, verdaderamente todos estos casos en los que los alumnos y las alumnas están siempre poniéndose como referente, pues aquellos directores o directoras que han conseguido rodar sus primeras películas en los primeros años de su carrera profesional, ¿no? O que han tenido pues una suerte y un talento extraordinarios, son muy nocivos, nos pueden hacer mucho daño. Podemos estar mucho tiempo mirando en Wikipedia cuál es la edad de un guionista o una guionista, un director o una directora. Sí, Lena Dunham rodó Girls cuando tenía 20 y tantos años, un contrato con HBO, pero su primera película la había rodado en un piso que era propiedad de sus padres en Manhattan, y la había rodado con los medios que ella tenía, y eso le sirvió para que la viera un directivo de HBO. No le quita ningún mérito, ella tiene un talento extraordinario y queremos que siga rodando todas las películas que pueda, pero es evidente que un alumno o una alumna de la Universidad Pompeu Fabra, o si me apuras de la ECAM, en el primer año en el que ruede una película en casa de sus padres, no la va a ver un Casey Bloys de HBO. Es muy improbable, entonces no va a conseguir un contrato de desarrollo para poder hacer Girls a los 20 y pico. Claro, sí, es importante tratar a los mitos como lo que son, mitos, ¿no? Es decir, puedes extrapolar de ellos una serie de enseñanzas, pero sería ridículo intentar repetir la historia punto por punto que le ha funcionado a otro, no tiene ningún sentido. Exacto. Insisto que no quiero que esto sea un discurso destructivo o deprimente. Creo que estamos en un momento precisamente de transformación y en el que verdaderamente hay un montón de espacios y de oportunidades para que emerjan nuevas voces. Esto es así, por lo tanto, quiero decir que animaría a todo el mundo que nos escuche a seguir desarrollando sus proyectos y a no desanimarse, porque en este sentido hay que encontrar ese equilibrio, no desanimarnos, cuidar nuestra salud mental, cuidarnos, ¿no? No ser demasiado duros o demasiado duras con nosotros mismos y mismas, tener mucha paciencia y a la vez poder conciliar nuestra vida en el mientras tanto, ¿no? Yo creo que esta idea de situarse un objetivo profesional, el mundo del guión, el mundo del cine a largo plazo, es fantástico y nos puede dar pues un recorrido largo, pero a la vez tenemos que ser conscientes que este mientras tanto puede durar un tiempo largo, ¿no? Y cómo sostener la energía, cómo sostener la fuerza cuando no venimos de una situación de privilegio, pues va a depender de un montón de factores, y hay cuestiones que dependen de nosotros mismos y nosotras mismas y pasan por asociarnos, por rodearnos, por sentir que formamos parte de una comunidad, ¿no? Y gradualmente, pues eso, intentar en la medida de lo posible conciliar nuestras vidas para poder ser felices y sentirnos realizados profesionalmente y realizadas profesionalmente, aunque no hayamos conseguido todavía ese sueño que nos habíamos planteado a los 20 años. Ya llegaremos, si llegamos.
Yo creo que la clave es poner siempre el énfasis en cuáles son las condiciones materiales que llevan a que esos proyectos puedan salir adelante o no, y ser muy críticos y muy críticas con todas estas condiciones que se dan para que los proyectos avancen, ¿no? Que en nuestro sector sabemos que es algo muy difícil. Hay una cita de Remedios Zafra en El entusiasmo que me gusta mucho porque habla precisamente de cómo esta idea de perseguir un sueño nos puede llevar a ser precarios y precarias durante muchísimos años, ¿no? Ella habla de sujetos envueltos en precariedad y travestidos de un entusiasmo fingido usado para aumentar su productividad a cambio de pagos simbólicos o de esperanza de vida pospuesta, ¿no? Y esta idea de la esperanza de vida pospuesta me parece muy interesante porque muchas veces estamos posponiendo constantemente aquello que en el mientras tanto deberíamos ser capaces de conciliar, ¿no? A cambio de algo, ella lo denomina también en el libro muchas veces pagos afectivos, ¿no? Muchas veces, pues eso, otro tipo de réditos que nuestro trabajo gratuito, precario, ¿no? Muchas veces puede tener a cambio. Pues se trata de evitar precisamente trabajar gratuitamente, trabajar de forma precaria, ser también, tener pues eso, ese punto de responsabilidad de decir, estoy dispuesto a poner en valor mi trabajo por determinadas condiciones. Al final, el precio es una forma de dar valor a nuestro trabajo también, ¿no? Entonces, esto es importante para defendernos en ese mientras tanto. Vamos a profundizar un poco en esto. Paul Sánchez está aquí sin cobrar un euro por el trabajo que está haciendo de redacción en esta entrevista. Es una coartada para mí que yo tampoco saco ningún beneficio económico del podcast. Quiero decir, cuando decimos no aceptes trabajos gratuitos, ¿es así de estricto o podemos matizarlo en no le regales tu tiempo a alguien que va a hacer dinero con él? Claro, yo creo que se aplica, ¿no? Hay casos muy distintos y se aplican lógicas totalmente distintas a la vida asociativa y al trabajo que hacemos de forma voluntaria, que muchas veces en muchas de las organizaciones a las que pertenecemos, bien sea pues el sindicato de guionistas, la asociación FAGA o la asociación de directores y directoras, DAMA, quien sea, muchas veces hacemos trabajos gratuitos o también como colaborar en un podcast porque queremos contribuir a crear red en nuestra profesión, ¿no? Yo creo que no se trata de abolir todo el tipo de trabajo desinteresado. Al final también hay un rédito muy grande en poder hacer cosas por la comunidad, ¿no? Creo que es una diferencia muy grande respecto al trabajo profesional. Claro, o sea, trabaja por amor al arte, pero que sea por amor al arte todos los implicados, ¿no? Exacto, y ser muy conscientes también de en qué momento de nuestra carrera estamos, que esto creo que también es importante. Una de las cosas que me parece que es una práctica muy saludable que podemos llevar a cabo es hablar de dinero, una cosa tan sencilla como cotidianamente hacer este ejercicio de transparencia que tú estás haciendo aquí, Sergio, y decir, pues mira, por este podcast no cobramos, etc. Hablar de dinero sistemáticamente, hablar de dinero en el aula, hablar de dinero con nuestros compañeros y compañeras guionistas, porque muchas veces lo que nos pasa es que no sabemos verdaderamente en la etapa de nuestra carrera en la que estamos a cuánto dinero podemos cobrar por un trabajo, pero evidentemente, y en esto muchas veces también lo hablamos con los alumnos y alumnas, al principio de sus carreras y en sus primeros trabajos no van a poder tener los mismos umbrales de lo que van a cobrar por un trabajo de lo que tendrá un guionista o una guionista consolidada con 5 películas estrenadas que hayan sido un éxito de taquilla. Evidentemente hay umbrales muy distintos. Sin embargo, este ejercicio de transparencia creo que ya es un primer paso. Hablar de qué trabajos hacemos gratuitamente, qué trabajos hacemos por poco dinero. Es importante hablar de ello porque si no pasa, pues lo que decíamos antes del artículo de los empleos del tiempo, ¿no? Hay un doble discurso muy grande entre lo que la gente aparentemente hace, a lo que aparentemente se dedica y de lo que verdaderamente vive. Porque tú no puedes vivir un año entero viajando por festivales con un corto. Esto no te paga. Igual es un caso entre 10.000, ¿no? Igual es un caso entre 10.000, pero lo que decías al final, ¿quién paga el alquiler de tu piso en Madrid o de tu piso en Zaragoza? Y lo duro es lo que decías antes en referencia al encuentro de guionistas, que es que ese caso entre 10.000 es el que se va a publicar, ¿no? Print the Legend. Es lo que todo el mundo va a comentar, es que pues Alex Montoya o Borja Coveaga vivieron un año de explotar un cortometraje. Claro, repite tú ese cortometraje nominado al Oscar o que ganó en Sundance, ¿no? Es un ejemplo muy difícil de replicar. Claro, tú encontrarás tu propio camino, ¿no? Y entonces de lo que se trata es de ser muy conscientes de esos sesgos, porque creo que son sesgos muy peligrosos y que nos pueden llevar a lo que decíamos antes, a torturarnos mucho a nosotros mismos y a nosotras mismas, ¿no? Estas ideas de que el éxito puede llegar a cualquier edad, ¿no? De que si trabajas lo suficiente lo conseguirás, de que depende este argumento circular de que depende de ti mismo o de ti misma, si no ha pasado es porque no tenía que pasar, que con esto te puedes ver atrapado eternamente, ¿no? Porque es porque no tenía que pasar. Ya está. Entonces, ser muy conscientes
conscientes de todos estos relatos que al final vienen de un marco que es el marco capitalista, el marco del sueño americano, del sueño individualista, ¿no? De una definición muy concreta de lo que es el éxito profesional, sí, que luego lo que decíamos antes, en realidad podríamos redefinir, podríamos cuestionar y formaría parte también de todo este trabajo, ¿no? De decir, de pronto, a lo mejor dedicar una parte de mi tiempo a mentorizar, a acompañar a jóvenes cineastas que no tendrían posibilidades de acceder al mundo audiovisual de otra forma, no forma parte de lo que la sociedad considera éxito, no aparece en la gala de los Goya, y sin embargo, personalmente y profesionalmente, da un sentido a mi vida que no tiene escribir 5 guiones más, ¿no? Es decir, podemos redefinir también estas categorías y estar siempre muy atentos y atentas ante el relato que se nos impone constantemente de lo que tenemos que conseguir, ¿no? Además, estamos insertos en el mundo del espectáculo. Parece que el éxito profesional tiene que ir acompañado de ese brilli y del eco mediático. Se puede vivir una larga carrera de guionista desarrollando un montón de proyectos, de los cuales igual sale a la luz uno cada 5, 6 años. Cuando se lo explicas al vecino, levanta la ceja y piensa, pues este tío vive del cuento. No sé, el empleado de banca que igual gana lo mismo, tampoco sale en los medios. Y creo que eso también es importante contárselo a la gente joven y explicarle que el éxito profesional, por definición, es ganarte la vida con tu profesión. Eso es el éxito profesional. Que tengas un éxito en taquilla, eso es algo que pasa muy pocas veces. Totalmente. Y hay muchas formas, lo que decíamos antes, de desarrollarte profesionalmente. Algunas tendrán que ver con las películas que estrenes y otras tendrán que ver con los procesos personales de búsqueda, de introspección, de aprendizaje, ¿no? ¿Cuánto aprendemos con guiones que se desarrollan y que nunca se llegan a rodar? Y que sin embargo nos convierten en mejores guionistas y hacen que el que luego después sí que se rueda sea mucho mejor que los que habíamos escrito antes, ¿no? Quiero decir que en ese sentido creo que hay que romper con muchos de estos mitos. Estoy totalmente de acuerdo, Sergio. Yo quería comentar una cosita porque estamos hablando de alumnos que ya están estudiando, que han decidido y saben lo que quieren hacer, pero me gustaría que nos pudieras decir algún consejo que le dirías a alguien que está en casa, a lo mejor escuchándonos, que piensa, me gustaría dedicarme a esto, pero no tiene a lo mejor el apoyo familiar, precisamente por lo que decía Sergio hace un momento de... Bueno, es que estás escribiendo, pero nadie te paga. Y hay muchas familias, y yo lo he vivido hace poco con amigos cercanos que están estudiando un máster o que acaban de estudiar, y las familias les dicen, pero ¿a qué te dedicas? O sea, por ejemplo, ¿qué haces en Madrid? ¿Qué estás haciendo? Escribir, ¿pero para qué? Entonces, toda esta gente que de repente dice, quiero estudiar, pero no sé si tengo los medios para hacerlo, ¿hay algún consejo para estos posibles futuros alumnos? Gente que viene de un lugar en el que, como estamos hablando, no tienen medios para estudiar. Claro, aquí estaríamos justo hablando del sesgo del superviviente. ¿Quiénes somos nosotros para dar consejos respecto a esto? Sí que creo, claro, sin embargo, que pasa por abrir de alguna forma el espectro de lo que es una formación profesional como guionistas, ¿no? Muchas veces nos parece que estudiar cine, aprender a escribir, pasa única y exclusivamente por estudiar un máster, estudiar un posgrado, y esto no es solo así. Hay muchas formas de formarse. Muchas veces pasan por participar activamente en laboratorios de desarrollo, en festivales, que si queréis hablamos de ellos también más tarde, porque tienen sus propios sesgos, sus propios riesgos, pero sí que son espacios de entrada abiertos a todo tipo de perfiles. Incluso hay programas específicos, por ejemplo, de CIMA, de mujeres cineastas, de dones visuals en Cataluña, que se refieren específicamente a colectivos que de otra forma no tendrían forma de acceder al sector y que están pensados para ser conciliados con una vida profesional, laboral fuera del mundo del cine. Y por otra parte, yo creo que la respuesta pasa por la comunidad, que es algo que olvidamos muchas veces. Mis alumnos y alumnas muchas veces nos envían a los profesores y profesoras, años después de graduarse, sus proyectos, sus guiones, etcétera, y siempre tenemos un dilema, los profesores y profesoras, porque se nos acumulan, ¿no?, los proyectos por leer. Algunos ponen límites muy rígidos, no, yo solo mientras te doy clase, yo, por ejemplo, no soy capaz de hacer esto, pero luego a la vez se me van acumulando en la bandeja de entrada. Sientes que tienes que dar respuesta, y la respuesta muchas veces pasa por: comparte estos guiones con tus compañeros y compañeras. Reúnete semanalmente. Lo que decía Sergio antes, ¿cómo puedo tener deadlines de guión que me ayudan a escribir? Pues puedo de golpe tener un grupo de escritura que cada 15 días nos encontremos y comentemos las páginas que 2 de nosotros o nosotras han escrito a lo largo de la semana. Todas estas formas de comunidad, o lo que decías antes de los martes de dama, ¿no?, las masterclasses, los talleres abiertos, son
formas de formación también, de formación comunitaria que suceden al margen de los programas tan codificados de máster, de posgrado, que sí son muy útiles, pero tampoco son la única forma de acceder al sector y tampoco garantizan nada. Ojo, cada año en España hay miles de graduados en comunicación audiovisual, en cine y en guión, de los cuales luego pues acaban trabajando en el sector unos cuantos, ¿no? Creo que hay una pregunta también que nos podemos hacer, que es ¿qué tipo de iniciativas estamos potenciando dentro de todos los programas de desarrollo, de subvenciones que decías y de ayudas económicas que tenemos? Porque creo que ahora mismo tenemos un modelo que está enormemente basado en los proyectos. Todos los laboratorios, todas las convocatorias son convocatorias de proyectos. Y hay muy pocos laboratorios e iniciativas que estén basados en los perfiles, en las personas, es decir, en dar dinero a una persona para que pueda crear, porque no ha tenido el tiempo de crear antes de presentarse a esta convocatoria. Y en ese sentido, creo que si queremos diversificar el tipo de voces que hay en nuestro sector, es muy importante poder apoyar económicamente también a las personas que creemos que merecen poder destinar una parte de su tiempo a dedicarse a esto. No solo a aquellas personas que ya han podido a lo largo de meses, años, y que saben muy bien cómo presentar proyectos a este tipo de convocatorias, porque se han formado en un máster, porque han tenido profesores y profesoras que los hemos estado acompañando, revisando sus dosieres, sus sinopsis, explicando cómo tienen que escribir. No, personas que verdaderamente vienen un perfil interesante que nos parece que conviene reforzar desde la administración pública, ¿no? Tengo la sensación de que estos programas de laboratorios y residencias que han transformado verdaderamente el sector y que al final lo que son es una forma de dar respuesta a este cuello de botella del que hablamos al principio, ¿no? En el que ya no es tan difícil producir, lo que es más difícil es filtrar dentro de todo este mundo de proyectos desarrollados, pues al final las administraciones han encontrado una forma de externalizar un poco estos filtros, que son los laboratorios y residencias que van a través de comités seleccionando proyectos, etcétera. Es verdad que cada vez están subiendo, ¿no? Hay una cierta burbuja en la que están subiendo sus umbrales de selección, verdaderamente, hasta el punto de que solo proyectos muy maduros, muy consolidados. El otro día el productor Jesús Choya hablaba de cómo en muchos de estos laboratorios ya tienes que ir acompañado de productoras, por lo tanto tienes que llegar a una fase muy sólida, y no solo eso, sino que tienes que conocer muy bien la industria y muy bien el sector para poder presentarte. Verdaderamente esto es un umbral de entrada que es muy fácil de transformar, yo creo, ahora mismo, porque todos estos laboratorios constantemente se están preguntando cómo pueden mejorar sus procesos, ¿no? Pues yo creo que una forma tiene que ver con esto. Se hizo un estudio muy interesante esta primavera, en el que no tenía que ver con los proyectos cinematográficos, sino con los procesos académicos de selección de proyectos para becas. Al final, en el mundo académico, investigadores e investigadoras se tienen que presentar a becas presentando dosieres muy parecidos a los que presentamos nosotros y nosotras en este tipo de convocatorias, ¿no? Y hicieron un test en el que había un proceso de selección de proyectos en el que se presentaba el currículum de la persona que se presentaba y todo el dossier extensísimo explicando todo el proyecto de investigación, páginas y páginas, y un trabajo ingente para poder presentarte a esta beca. Y otro comité veía los mismos proyectos, pero solo veía el perfil, por lo tanto el currículum de la persona que se presentaba, y un resumen de un párrafo del proyecto que quería presentar. Pues bien, los dos grupos de selección seleccionaron exactamente los mismos proyectos. Con lo cual, en realidad, lo que se veía es que toda esta cantidad ingente de documentación que se exige a los investigadores e investigadoras coloca sobre ellos y sobre ellas una carga de trabajo no remunerado, como decíamos antes, enorme, que verdaderamente no es tan determinante en el proceso de selección. Yo me pregunto si en nuestros procesos de selección de laboratorios, residencias, pues incluso subvenciones públicas, es tan determinante la cantidad ingente de materiales que pedimos a los profesionales y a las profesionales, que por lo tanto colocan un umbral muy alto para poder acceder a todos estos programas. Me pregunto si no podríamos llegar a procesos de selección en los que se pidiera mucho menos material, mucha menos información, y que estuvieran mucho más basados en las personas que en los proyectos. Y si esto no contribuiría a diversificar un poco las miradas. De hecho, creo que hay un vídeo viral que tiene un enfoque humorístico sobre el hecho de que la verdadera profesión de cineasta consiste en rellenar dossiers. Sí, totalmente. Se ha creado una especie de burocracia que se da sentido a sí misma y se alimenta a sí misma, en la que parece, la fachada es que ayuda a los guionistas, pero la realidad es que le da trabajo a un montón de intermediarios. No voy a decir que se les tenga que quitar ni que no tenga ningún valor, pero es cierto que se crea una dinámica perversa en la cual ya parece imprescindible
haber pasado por 2 o 3 laboratorios para que un proyecto coja tracción, de la misma manera en la que ya no vale de nada ser graduado universitario si no tienes al menos un máster o 2, que menos, ¿no? O sea, la propia sistematización hace que de alguna manera se devalúe el producto que realmente tiene un valor añadido, que no nos engañemos, es el guión siempre, y sin embargo ahí el que trabaja sin cobrar es el guionista. Desde mi punto de vista se le infantiliza mucho solo por el hecho de que se da por sentado que tienes que pasar por un par de laboratorios. Ya ahí hay un mensaje subliminal que es: lo que traes no es suficiente, ¿no? Nosotros, los supertacañones, dictaminamos que no es suficiente y tienes que seguir estudiando, tienes que seguir en el colegio. Entonces, por un lado, es lo que dices tú, si esto da entrada a una serie de perfiles y les proporciona una comunidad y un feedback, pero por otro lado, no es una manera de extender el privilegio. Quiero decir, ¿quién se puede permitir estar dando 2 años vueltas a un guión que quizá haya tenido una versión 1 que estaba bastante bien, ¿no? Totalmente, y yo creo que ahí los laboratorios y las personas que están al cargo de ellos tienen una responsabilidad que también es enormemente política, y creo que hay diferencias enormes entre unos y otros. No tiene nada que ver un programa como el de las residencias de la Academia de Cine, en el que cobras por escribir a lo largo de los meses que están en ese programa y cobras dignamente, por lo tanto tú puedes dedicar una parte de tu tiempo a escribir ese proyecto porque está siendo remunerado con dinero público, y me parece muy bien que sea así, con otros programas como por ejemplo Torino Film Lab. No me importa decirlo porque es un programa que vale mucho dinero, mucho dinero, que a veces pagan las productoras, a veces pagan los cineastas y las cineastas, y lo que es seguro es que cuando los cineastas y las cineastas asisten a estos programas no están cobrando por parte de las productoras, ¿no? A veces cobran las versiones de guión, pero su tiempo de alguna forma se devalúa. A mí me parece que es responsabilidad de estos programas conseguir la financiación para que los estudiantes, las estudiantes, los profesionales, las profesionales que participan puedan dedicar el tiempo y su tiempo sea puesto en valor. Me parece muy injusto cuando estos programas colocan sobre los asistentes y las asistentes la carga de tener que conseguir la financiación para poder participar en ellos. Personalmente creo que es una red flag enorme cualquier laboratorio que cobra por inscribirse o que cobra por participar. Me parece que es una responsabilidad que tienen que asumir ellos y ellas, plenamente conscientes de que si no es así, están reforzando todos estos sesgos de clase de los que estamos hablando, de clase y de otras tantas cuestiones que son interseccionales y que interactúan también con la clase, ¿no? Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que al final, en el cine independiente, hemos creado todo un circuito de sesgos y de aprobación imprescindible para que un proyecto pueda tirar adelante, que es el que antes era propio del cine comercial, ¿no? En el cine comercial pues siempre ha habido un montón de filtros, de comités, de productores, de productoras, dado el hecho de que era capital privado el que se estaba invirtiendo, ¿no? Y se quería garantizar el retorno que iba a tener. Eso es. En el cine independiente tengo la sensación de que, precisamente por lo que hablábamos desde el principio de la democratización de la escritura, el desarrollo de proyectos, etcétera, hemos sentido la necesidad de ir situando varios filtros de selección en los cuales siempre en decisiones que son tomadas por comité, y yo ya de entrada ahí creo que hay un sesgo, porque al final encontrar acuerdos intersubjetivos entre un conjunto de personas siempre tiende a la media, tiende a la uniformidad, sin que haya mala intención, ni incluso ni una intención de ir a la uniformidad por ninguna de esas personas individualmente, pero sencillamente por el hecho de que tienen que llegar a acuerdos personas de perfiles muy distintos. Esto lleva a que determinados proyectos, que generalmente no serán tan arriesgados o tan controvertidos como para generar desacuerdo, sean los que avanzan adelante, Se ¿no? premia el que no molesta a nadie. Exacto. Bueno, o el que molesta menos. O el que le gusta a la mayor parte de la gente, y puede ser un proyecto extraordinario. Quiero decir que no tengo nada en contra de este proceso en sí, pero sí que es verdad que la acumulación de todos estos proyectos, creo que también, por ejemplo, lo que decías de los laboratorios y las residencias, yo he participado en muchos de estos laboratorios y residencias, nunca he visto una voluntad de uniformización explícita por parte ni de la organización, ni de los mentores, ni de las mentoras, que siempre de lo que tratan es de apoyar las voces de aquellas personas que participan. Sin embargo, ¿quién es, lo que tú decías, quién es la persona que está aconsejando, la persona que ya está legitimada por el sistema, y también a nivel audiovisual, que pertenece a lo que ahora mismo se está haciendo, ¿no? Pues por definición, estas personas que ya están legitimadas y que forman parte del sistema van a, pues eso, dar consejos y conducir a los proyectos
hacia aquello que ellos y ellas han hecho, ¿no? Incluso aunque hagan todo el esfuerzo consciente de alejarse de eso, es inevitable, ¿no? Que su propia trayectoria y su punto de vista los avale. Entonces, sí que es verdad que todos estos procesos, llevados también a las subvenciones públicas, a los comités, al final lo que hacen es que el cine independiente se convierta en un espacio de menos experimentación. Claro. Y por eso volvemos a lo que yo creo que en realidad es el eje que articula todo lo que estamos diciendo, que tiene que ver con poner el énfasis en las condiciones materiales respecto al cine que hacemos, ¿no? No hacemos el cine que queremos, hacemos el cine que podemos. Eso todos los guionistas y las guionistas que vivimos de esto lo sabemos. Rodamos aquello que podemos y, por lo tanto, todos estos filtros condicionan qué películas hacemos. Hay tanta política en los temas que tratamos como en las formas audiovisuales, que son enormemente políticas, ¿no? También, por lo tanto, cuando hablamos de qué voces, qué perfiles ponemos en el centro de la creación audiovisual, estamos verdaderamente hablando de cuál queremos que sea el cine del futuro, qué formas queremos que tenga. Y por eso creo que es tan importante, en una conversación como en esta, o en todas las que tenemos en los bares, en los foros, en los festivales en los que nos encontramos, poner el énfasis en qué obstáculos estamos teniendo para poder crear en libertad. ¿Cuáles son todas las barreras que me coartan, que nos coartan, bien sea por las personas que podemos acceder y las que no, cómo puedo ayudar a que accedan otras, bien sea porque aquellas que estamos escribiendo, que estamos rodando, no podemos desarrollar libremente aquello que querríamos, ¿no? Evidentemente, dentro del sistema esto nunca lo vamos a poder hacer, nunca se ha podido hacer a lo largo de la historia. Sin embargo, si queremos, pues eso, defender públicamente un arte libre desde lo público, pues ahí sí que podemos defender espacios de libertad, ¿no? Y espacios de encuentro como puedan ser los laboratorios, las residencias, los encuentros en festivales que sean verdaderamente horizontales y verdaderamente que sirvan para cuestionar. Al final, todas las revoluciones en el cine, las revoluciones artísticas, vienen siempre de la conversación colectiva, ¿no? Y eso es algo que yo por lo menos echo mucho de menos. ¿Cómo valoras tú el anuncio de las nuevas ayudas a creación de guiones del ICA? No conozco el detalle de cómo se van a aplicar, cómo se van a ejecutar, que me parece muy importante, pero de entrada me parece una muy buena noticia y una reivindicación histórica, ¿no? Por parte de los guionistas y las guionistas. Al final vienen a suplir esta idea de lo que decíamos de cómo el desarrollo verdaderamente se había ido precarizando en los últimos años, especialmente el desarrollo cinematográfico. Siempre que lo hablamos con los alumnos y con las alumnas, para mí es una de las diferencias principales. Yo del desarrollo de proyectos de televisión puedo vivir, incluso aunque no se lleguen a rodar, porque es un desarrollo que siempre es remunerado. Esto no pasa en el cine, en el que las productoras esperan que tú llegues con una versión madura de guión, incluso que sigas reescribiéndolo sin haber firmado todavía un contrato de desarrollo, ¿no? Entonces, no una opción, un contrato de desarrollo, si tienes que estar reescribiendo eternamente, ¿no? Entonces, verdaderamente, esta precarización del desarrollo era ya endémica en el sistema y si podemos paliarla me parece una muy buena noticia. Eso no quita que tenga que haber otros proyectos y otros programas que tengan que estar especialmente focalizados en aquellas personas que de otra forma no pueden acceder. Yo creo que ambos son perfectamente compatibles y tiene que ver con lo que decías también antes de la Plica, ¿no? Yo creo que es muy importante que haya programas que sean específicos para mujeres cineastas, que haya cuotas que se apliquen en muchos de los programas de selección, porque son la única forma efectiva que verdaderamente está llevando a transformar el sector. Hasta que no se han empezado a imponer cuotas en las ayudas públicas, el sector no cambiaba, no transformaba. Y creo que esto es exactamente lo mismo en muchos otros ámbitos. Ahora bien, creo también que estas mujeres que se dedican al cine, las personas, pues eso, jóvenes en riesgo de exclusión, etcétera, muchos otros perfiles que de otra forma no podrían acceder, tienen que poder crear libremente, independientemente de su identidad, ¿no? Y por eso estoy también de acuerdo en que tienen que haber proyectos que puedan ser valorados por sí mismos, independientemente de los perfiles que los llevan a cabo, porque si no llevamos muchas veces. Estos días, por ejemplo, que está abierto el programa de Berlinale Talents, ¿no? En el formulario de Berlinale Talents hay varias preguntas que preguntan específicamente qué formas de opresión has vivido a lo largo de tu vida, ¿no? Esto al final a lo que lleva es a que muchas personas haya una especie de competición por una jerarquía de la opresión, de ver qué hechos puedo encontrar en mi propia biografía que me lleven a ser una persona infrarrepresentada, ¿no? Y esto conozco muchos compañeros y compañeras que se encuentran en esta disyuntiva, ¿no? La sensación de tener que dramatizar sus propias vidas para poder acceder a estos procesos de selección, ¿no? No se trata de eso, creo que se trata de ver, pues eso, cómo podemos
ejecutar ambos tipos de procesos a la vez. Unos que tengan que ver con los perfiles que están infrarrepresentados y que necesitan programas específicos y ayuda económica. Y por otra parte, aquellos programas que pueden ser universales y que pueden estar basados en los proyectos, que puedan estar un poquito más desligados de la identidad de sus autores o sus autoras, para que no tengan que entrar en una dinámica de, pues eso, vivo en un piso en Chamberí, pero en realidad tengo que buscar en mi propia biografía el momento en el que mis padres se divorciaron para encontrar algo dramático, ¿no?, que pueda poner en este formulario. Yeah. Esto es real. Mis amigos y amigas nos encontramos con estas situaciones muy a menudo, ¿no? Y me parece que es algo de lo que tenemos que ser muy conscientes. Víctor Alonso Berbel, guionista, director, profesor de la Pompeu Fabra y autor del Decálogo para democratizar el cine del futuro. Muchas gracias por venir a Exigencias del Guión. Gracias a vosotras y vosotros. Gracias, Paul. Hasta la próxima. Gracias por escuchar Exigencias del Guión. Redacción, Paul Sánchez. Locución, Chus de Castro. Diseño gráfico, Jorge Espejo. Música, Julio Barrejón, interpretada por Ana Álvarez Prada. Puedes contactar con nosotros en el email podcast@exigencias.es y en el teléfono de España 613 00 6650. Hasta la semana que viene.